Bienvenidos amigos y amigas de Empalco. Hoy tenemos el placer de conversar con Andrés Nazarala, crítico de cine, escritor y por supuesto director de la nueva película Los Años Salvajes, una cinta ambientada un poco en la bohemia de Valparaíso, que nos cuenta la vida de un músico, un rockero entrañable de alguna manera llamado Ricky Palas, interpretado de manera brillante, diría yo, por Daniel Antivilo. Así que gracias Andrés por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Un honor. Andrés, Los Años Salvajes no es tu primera incursión en el mundo del cine, tú tienes algunos proyectos anteriores, como Debut, por ejemplo, que es una cinta que de alguna manera yo leía, tiene pequeños elementos que comparte con Los Años Salvajes, como la presencia de la música, de Valparaíso, por ejemplo. Pero cuéntame un poco cómo se origina, cómo nace la idea de Los Años Salvajes. La idea nace, yo diría que el año 2000 más o menos. Yo estaba en un lugar que se llama la Wat Hollywood, que fue un escenario importante de la bohemia porteña, ahí en calle Chacabuco, y estaba escuchando alguna banda punk o no sé qué era, algo intrascendente, y de pronto miro hacia un costado y veo una galería de imágenes del mismo local, pero en los años 60, 70. Y recuerdo que me gustó mucho, quedé muy atrapado por esas imágenes, ¿no? Como ese glamour de la bohemia de esa época. Y me llamó la atención una banda que se llamaba Las Satánicas, que después averigüé que era una banda de rock and roll de chicas, que era de Checoslovaquia y que pasaron por Valparaíso y tocaban en estos locales, ¿no? Entonces, como que me pareció muy fascinante ese mundo y creo que ahí pensé en la idea de la historia de un personaje que brilló en esos escenarios en esa época y hoy trata de sobrevivir en un mundo que no entiende bien. Creo que ahí fue la primera vez que pensé en esa película, en la película, y siento que Ricardo Palacios, que es más conocido como Ricky Palas, creo que el nombre también lo tuve en ese momento, y después esperé unos años y empecé a desarrollar el guión, pero es una idea que nació ahí. O sea, es una idea de, bueno, lleva varios años para su realización. Y bueno, básicamente un aspecto clave de la película es la elección de Daniel Antivilo como Ricky Palas, un personaje notable, diría yo, memorable, que pasa poco en nuestro cine. Hay pocos personajes que de repente son como memorables, que uno quedan como en la retina. A mí de verdad se me quedó grabado el personaje, pero me gustaría saber cómo llegó Daniel a la producción, si fue quizá tu primera opción y cómo fueron en conjunto desarrollando la personalidad de Ricky, que tampoco es fácil porque de verdad tiene elementos bien característicos. Sí, me gusta mucho eso que dices porque también me lo ha comentado otra gente, ¿no? Que Ricky Palas como que parece trascender la película. Hay mucha gente que quedó muy enganchada con Ricky Palas y eso obviamente que es un gran elogio. Eh, yo creo que siempre pensé en Daniel para el personaje, porque, básicamente porque me gusta mucho. Creo que tiene una fuerza actoral tremenda. Y lo que me gusta de Daniel que tiene una crudeza que funciona muy bien en el cine. eh, pero él también es un hombre de teatro, entonces me parece que es una persona, un actor muy completo. Y tuve la suerte de conocerlo porque Daniel se vino a vivir a Valparaíso en un momento y empezó a trabajar con una compañía de teatro que son amigos míos. Entonces, gracias a ello lo conocí y, y obviamente que corroboré lo que yo pensaba de él, pero vi una parte de Daniel que yo no la había visto en el cine, ¿no? Y es como la parte entrañable que él tiene. Es un tipo que puede parecer intimidante, pero que tiene mucha dulzura. Y eso fue algo que me gustó mucho para el personaje. Así que creo que Ricky es un tipo de puerto duro, pero quiero pensar que también es un tipo muy entrañable y muy querible. Y eso todo gracias a la gran actuación de Daniel. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Para mí, yo me acuerdo de Daniel cuando lo vi en Matar a un hombre, que es una película muy buena también, su personaje, y de verdad él tiene como una presencia intimidante. A mí Sí, me parece como un personaje de Peckinpah, por decirlo de alguna manera, es como un personaje rudo, pero también en sí. la película Los Años Salvajes muestra esta otra faceta que es un poco más íntima, un poco más, con más emoción de alguna manera. En esta historia que yo definiría de alguna manera también como crepuscular, como en esta lucha entre lo viejo y lo nuevo, que es algo básicamente que está presente muchas veces en el western, pero también en películas, no sé, me acuerdo de The Wrestler, por ejemplo, de Aronofsky.
¿Hay algo que te atrae de ese choque de mundos entre como lo nuevo y lo antiguo? Sí, es algo que creo que es mi gran tema, el tema que me apasiona, ¿no? Del paso del tiempo. Y la película yo creo que la concebí como un inventario de un mundo en extinción. Hay teléfonos públicos, hay Claro. estos grabadores de cintas abiertas, hay referencia a películas de boxeo, hay periodistas de hípica, algo que ya no existe, ¿no? Entonces me gustaba pensar que esto es un mundo en extinción, que en Valparaíso siento yo que a diferencia de otras ciudades todavía como que sobrevive eso. Mm, Como que el viejo mundo todavía está aferrado ahí y dispuesto como a sobrevivir lo que pueda, ¿no? Porque el mundo también, los tiempos cambian muy rápido. Pero es un tema que me interesaba mucho. Y lo que dices tú de Peckinpah y todo eso, me gustan mucho los personajes, digamos así, ¿no? Como los tipos duros, pero, pero me pasa mucho que veo en la música a veces como estos tipos duros que cuando cantan o cuando se enfrentan al arte, están súper conectados con su sensibilidad. Me parece que Ricky Palas es eso, ¿no? Es un autor, es un tipo bruto, muy bruto, pero es un autor de canciones muy bellas y muy sutiles. Y esa como contradicción me gustaba mucho. mm. Y lo curioso es que, si bien está el personaje de Ricky Palas, que es primordial para la historia, también es una película de personajes. También está, por supuesto, José Sosa, que es el amigo de Ricky. Está Daniel Muñoz, que es este periodista de la hípica, que de verdad su personaje es bien característico, bien peculiar. Y por supuesto está Alejandro Goich, que es este otro músico, Tommy Wolf, que es básicamente del mismo mundo, pero él se fue al extranjero, él alcanzó el éxito que Ricky no buscaba de alguna manera. ¿Cómo fue la elección de generar todo este elenco de personajes? Sí, me gustaría, perdón, agregar también a Natalia Galgani, que me parece que es un papel súper importante. Ella Absolutamente. es, es una chica que tiene una banda, medio post-punk, así, y es como una especie de fanática secreta de Ricky, ¿no? Y me parece que el personaje de ella es muy importante justamente porque esta es una película que a- en apariencia es una película con mucha testosterona, ¿no? Es como mucho macho recio, eh, pero me gusta cómo este personaje femenino de alguna forma va guiando a Ricky y lo va haciendo que se conecte un poco más con su emoción y que vaya dejando esta postura a la que él se aferra. El elenco, nada, me siento muy afortunado de trabajar con todos estos grandes actores. Y todo partió con Daniel Antivilo. Daniel Antivilo muy cercano a José Sosa, han trabajado mucho tiempo en teatro, Perfecto. han incluso presentado obras en Europa, en Corea del Sur, es como que tienen una gran amistad actoral. Y me gustaba mucho la química que se ve en la película entre ellos, es la química real eh, de Daniel con José. Entonces me gustaba que estuviese ese elemento más allá de la ficción. Y el resto fue apareciendo ahí, esas opciones que me gustaron mucho. En el caso de Alejandro Goich, él no suele hacer mucha comedia en el cine. Siempre son personajes más bien como, como silenciosos, ¿no? Como contenidos. Y yo siento que acá hizo algo completamente opuesto a eso, así que creo que Alejandro también se divirtió mucho en el rodaje, probando esas nuevas formas. Y otro aspecto que es clave y que es básicamente otro personaje en sí mismo es la ciudad de Valparaíso, sus calles, sus recovecos, sus sonidos muchas veces. ¿Cómo fue el rodaje en la ciudad? Bueno, fue intenso. Valparaíso puede ser intenso. Hubo muchas escenas de calle, ¿no? Que siempre tiene su complejidad. Yo, obviamente, que soy muy consciente del cine porteño, especialmente las películas de Aldo Francia, o el documental de Jory Stevens. Yo soy muy fanático de ese documental, A Valparaíso, que me parece una maravilla. Pero de alguna manera yo quería escapar de la típica postal porteña. Evité un poco hacer exteriores, como quería evitar un poco el porteñismo, pero me gusta lo que dices porque me parecía interesante recrear Valparaíso no solo desde la imagen, sino que también desde el sonido y desde otros detalles, ¿no? Como que Valparaíso tiene muchas particularidades.
y el desafío era recrear Valparaíso desde esos otros lugares, y especialmente desde el sonido. Creo que la película suena, es muy porteña en su sonido también. Y el sonido es muy importante dentro de la película porque, por supuesto, tiene mucha música, que de verdad son composiciones originales para la película. eh, y por lo que yo vi en los créditos, no fueron interpretadas, por supuesto, por Daniel, pero ¿cómo fue la creación de todo este setlist de canciones? Sí, tuvimos muchas reuniones con Sebastián Orellana, él vive en España, el chileno vive en España, muchas reuniones y nada, revisando el guión y básicamente viendo qué necesitaba cada una de esas escenas musicales. eh, y él en muy poco tiempo las compuso. La verdad que yo quedé muy impresionado, ¿no? Porque soy muy fanático de, de las canciones. Que a todo esto están en Spotify, quienes quieran escucharlas. Lo buscan por Sebastián Orellana. Y fue un proceso muy bonito. Yo creo que a veces uno encuentra personas con la misma sensibilidad. Yo creo que Sebastián conectó mucho con la sensibilidad de la película. Y creo que él desde la música está haciendo lo que yo intento hacer desde el cine, ¿no? Creo que hay puntos en común. Así que fue muy fácil trabajar con él, fue muy gratificante y las canciones me parece que uno de los grandes fuertes de la película. Andrés, ya para ir terminando, no puedo dejar de terminar sin antes mencionar un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y que quizá no muchos se den cuenta, que es el diseño de vestuario, porque la ropa de Ricky y la cantidad de vestuario que tiene durante la película, la verdad que es impresionante y va variando durante la película. ¿Cómo fue ese trabajo para ir eligiendo la cantidad de ropa? No es cualquier tipo de ropa, es ropa como setentera, entre ochentera, setentera, botas de cuero, chaquetas de cuero. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, a mí me interesaba como retratar a Ricky, o sea, Ricky claramente una persona pobre en términos económicos, pero esa pobreza, esa precariedad, me gustaba que tuviese, que él se aferrara como a ciertos códigos de su juventud. O sea, básicamente creo que Ricky es una estrella de rock and roll en un contexto equivocado, ¿no? Pero me gustaba que él no dejara nunca su encendedor Sipo, su chaqueta, su ropa, sus botas principalmente. Eh, Ricky no tiene plata, pero toma whisky. Entonces había como una lógica de un poco de dandy también, como los antiguos dandy, ¿no? Que creo que desafiaba la lógica capitalista como gastando en estas cosas, en whisky, en placeres y en elementos que te dan identidad finalmente. Creo que Ricky se aferra, la identidad de Ricky tiene que ver también con su forma de vestir y como las cosas como con su estilo de vida. Y el trabajo fue muy interesante con el departamento de arte, de revisar muchas fotografías de época, imágenes, muchos músicos, ¿no? Así que fue un trabajo muy bonito ese de darle a Ricky ese glamour pobre, pero glamour. Fantástico. Andrés Nazarala, te quiero, bueno, felicitar por tu película, agradecer por tu tiempo. Estoy seguro de que al público de verdad que le va a encantar porque Los Años Salvajes es una muy buena película. A mí de verdad me gustó muchísimo Muchas y es gracias. el momento de ir al cine a verla. Así que me gustaría darte los últimos minutos para que tú invites al público a que puedan asistir a ver Los Años Salvajes. Sí, quiero invitar bueno, a todos y todas a ver Los Años Salvajes, una película hecha con mucha dedicación, con mucho cariño, con mucho afecto por los personajes, y que va a estar en cines de norte a sur desde el 10 de abril. Así que nada, espero que la disfruten. Eh, yo estoy en redes sociales, si alguien quiere escribirme, comentar lo que quieran. Un honor siempre intercambiar ideas. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Andrés, te mandamos un fuerte abrazo y esperamos seguir en contacto, pues. Abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao.